Buen día, bienvenidos a la introducción a la 25ª jornada litúrgica. Como todos ustedes saben, las jornadas litúrgicas son un instrumento del Secretariado de Pastoral Litúrgica para actualizar o estandarizar el conocimiento de todos los grupos apostólicos que tienen que ver con la liturgia. No es que sean exclusivas de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, sino que le ofrecemos a los párrocos esta herramienta para que sus ministros vayan actualizándose y puedan renovar sus credenciales. Es obvio que en algunas parroquias donde están más asistidos, los ministros pueden tener su propio plan de formación, el cual pueden enviar a las oficinas de nuestro secretariado y ese plan de formación los avalaría para un cambio de credencial. ¿Por qué tenemos que tener una credencial? Porque es un recordatorio, tanto para los ministros como para los párrocos, que este ministerio se ejerce en una parroquia, pero que es el obispo el que lo dispensa, el que lo regula. Y así, al tener nosotros el distintivo de nuestra credencial, nos recordamos que pertenecemos a un ministerio mucho más amplio que en el ámbito parroquial y que está sujeto no solamente a la normatividad que cada parroquia tenga, sino que está sujeto a la normatividad de toda la Arquidiócesis de Monterrey. Por lo tanto, les damos la bienvenida en esta nuestra segunda jornada de carácter virtual para que puedan ustedes, a través de esta introducción, ver de qué va a tratar la jornada número 25. El tema es la sinodalidad y la liturgia. La palabra sínodo ha sido utilizada en la Iglesia por mucho tiempo. Es una reunión para tratar un asunto, un punto, algo que el Papa quiere que se considere, que se estudie. Los sínodos no son solamente de los obispos, hay también sínodos nacionales, sínodos continentales y sínodos diocesanos. Durante el ministerio pastoral del Papa Juan Pablo II se hizo el Sínodo de América, el Sínodo de Europa, el Sínodo de Asia, el Sínodo de África. Antes nosotros aquí en la Arquidiócesis tuvimos el Sínodo diocesano, pero también ha habido sínodos de orden nacional o latinoamericano para tratar ciertos asuntos que requieren de un consenso en la Iglesia. En esta ocasión, el Papa Francisco no nos está pidiendo que presentemos unas ideas acerca de un punto pastoral de la Iglesia o un punto sacramental, sino del cómo tenemos que caminar como Iglesia. No hacia dónde tenemos que caminar como Iglesia, sino cómo lo vamos a hacer. Y en estos pequeños minutos en los que me permiten estar con ustedes, les iremos mostrando la necesidad de este sínodo y por qué el Papa le urge que toda la Iglesia se aboque a este sínodo. 90 años después de la primera impresión de la Biblia, que fue en el 1455, y a 24 años de la excomunión de Lutero, se celebró el Concilio de Trento, que empezó en el 1545 y terminó en el 1563. En este Concilio de Trento participaron 215 obispos y tenían como misión aclarar la doctrina de los sacramentos. Y a partir de este concilio se modificaron muchas prácticas de la Iglesia y se establecieron nuevos rituales, nuevos pontificales, nueva forma de celebrar la Eucaristía, porque la Iglesia había quedado
estremecida por el cisma que se había vivido en Europa. Hay que considerar que el Concilio de Trento está casi ligado con la invención de la imprenta. Y la invención de la imprenta va a dar la posibilidad de que muchas personas puedan instruirse. Es más, de que las personas pudieran tener la oportunidad de aprender a leer, que antes no se tenía esa necesidad porque simple y sencillamente los libros casi ni existían. Era tan complicado estar escribiendo y escribiendo y escribiendo todo a mano que solamente los monjes y solamente la gente muy erudita sabía leer y escribir. Incluso les puedo comentar que ni el Papa ni los obispos sabían leer ni escribir, porque no existía la herramienta para poder hacerlo. Desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II, prácticamente pasaron 400 años. Y en esos 400 años, la humanidad vivió muchísimos cambios, porque la imprenta va a provocar una serie de situaciones en las cuales hay una necesidad de aprender. Y mientras que el Concilio de Trento participaron escasamente 200 obispos, ahora tenemos 2.400 obispos. Pero no crea que fue sencillo el Vaticano II. Teníamos otro problema, el idioma. Y aun cuando el idioma de la Iglesia oficialmente ha sido el latín, no todos los obispos podían con fluidez entender lo que se estaba diciendo. Y fue el Concilio Vaticano un concilio que tuvo que llevarse de manera lenta para que los obispos pudieran entender lo que se estaba discutiendo en la aula sinodal. En este tiempo sucedieron muchas cosas y parecía que la Iglesia estuviera ajena a ello, porque los papas, recuerden ustedes, hasta hace poco eran también reyes. El Papa era el rey de Roma y de los estados pontificios. Entonces no se dedicaban solamente al mundo espiritual, sino también al mundo social, material, económico, de construcción, de organización, como lo hace cualquier otro rey o cualquier otro presidente de una república. De tal manera que sus actividades se difundían en muchos aspectos. Durante estos 400 años se pasó de la Edad Media al Renacimiento. La Edad Media en la humanidad ha sido muy compulsiva, ha sido de muchas guerras, de muchas pestes, de mucha ignorancia. Reitero, la gente no sabía leer, reitero, no había sistemas de comunicación, no había carreteras por las cuales se pudiera transitar, casi todos los problemas eran locales. Y si sucedía algo en alguna parte del mundo, para cuando se enteraba la otra parte del mundo, ya habían cambiado situaciones, gobernantes, se habían terminado guerras que se libraban y el resto del mundo no las conocía. Al llegar el Renacimiento, entonces hay un cambio de actitud de una humanidad que estaba saliendo de la ignorancia, que estaba saliendo de las tinieblas. Y desgraciadamente, esa nueva humanidad no quería ver a Dios, sino quería verse a ella misma. En este tiempo también se descubre América y todas sus riquezas, y los europeos, en su ambición colonial,
se expandieron y se repartieron las tierras de América como si no tuvieran dueño. Pero también se repartieron las tierras de África y las tierras de Asia, como si no tuvieran dueño. Y ellos hicieron posesión a través de la violencia de estos lugares. En este tiempo también se deduce que la tierra no es plana como se creía, sino que la tierra era redonda. Y también se deduce que no es el sol el que gira alrededor de la tierra, sino que es la tierra la que gira alrededor del sol. Esto para nosotros es algo ya normal, pero imagínense ustedes el impacto que esto tenía en la gente común, en la gente que había escuchado por siglos que la iglesia decía que la tierra era plana. ¿Y por qué la iglesia? Porque no había ninguna otra institución. No había científicos, no había, como les reitero, libros, no había educación. Y la iglesia era la que iba dictando qué era lo que la gente tenía que creer, no solamente en el ámbito religioso, sino inclusive en el ámbito social, cultural, moral, etc. El ser humano se autocolocó como el centro de todas las cosas. Y pasamos de un arte en la Edad Media sobrio, donde Dios es el centro. Recuerden ustedes esas bóvedas de las iglesias donde aparece el Pantocrátor, el Cristo soberano, y nada alrededor de él. Imágenes completamente planas. En cambio, ahora que el hombre pasa a ser el centro de las consideraciones, en el Renacimiento se exalta el cuerpo humano y se regresa a muchas de las formas de la edad antigua, no de la Edad Media, y empiezan los desnudos, la exaltación del cuerpo, de la belleza. Parece que esto fuera inocente, por decirlo así, pero vino trayendo un cambio en la mentalidad de la gente, donde primero voy a ser yo y después va a ser Dios. Del Renacimiento pasamos a la Edad Moderna, caracterizada por el predominio de la ciencia sobre la religión. Cuando ya no fue posible sostener que la tierra era plana, sino que era redonda, la misma sociedad, la misma gente empezó a deducir que otras tantas cosas eran distintas de como se nos habían enseñado. Surgen las ideas de dependencia, el surgimiento de las repúblicas, se exacerba el mercantilismo y se sientan las bases del capitalismo. Durante la Edad Media, el sistema económico era feudal. Era un gran señor que tenía una serie de súbditos que todos le trabajaban, pero era una economía local. Ahora que empieza la comunicación a extenderse, la economía va a empezar a ser regional. Y así va a ir aumentando a ser nacional, después continental y por último, lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, una economía global. El sistema feudal fue reemplazado por la burguesía. Ya no era un señor feudal con sus súbditos. Ahora se trataba del dueño de una empresa, de una parcela, de una factoría, pero no era uno, sino eran varios, y eran los hombres burgueses. Junto a ellos apareció una nueva escala social que va a ser el proletariado. Proletariado porque apenas les alcanzaba para poder criar una prole.
En el campo de la filosofía, la escolástica, que había sido el instrumento de la Iglesia para la educación, va a ser sustituida por el humanismo. Y vuelve las consideraciones. Dios ya no es el centro, ahora es el hombre. Da Vinci, Descartes, Hobbes, Locke, Leibniz, Hume, Kant van a ser los que van a cimentar las bases filosóficas del humanismo durante la Edad Moderna. Copérnico, Vespucio, Magallanes, Galileo, Kepler, Newton, Bacon, Hobbes van a ser los científicos, los iniciales científicos, y ellos van a empezar a aportar a la sociedad una cantidad de ideas y de inventos que van todavía a hacer más glorioso el éxito del hombre. Llegamos entonces a la Revolución Francesa en 1789. Ella va a dar paso ahora a la edad contemporánea, que es la que nosotros actualmente vivimos. Y los ideales filosóficos de la edad contemporánea van a ser la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y con ello va a empezar a cambiar el mundo de manera exorbitante. La invención de la máquina de vapor va a propiciar la revolución industrial y se va a exhibir la diferencia entre la burguesía y el proletariado, es decir, entre los sueldos y la utilidad. Y como el hombre es ahora el centro del universo, el pensamiento empezó a circular de esta manera: ¿es el hombre o los burgueses el centro del universo? Y entonces empezaron a surgir las ideas de que este mundo era para todos y que las utilidades debían de ser repartidas de una manera más homogénea entre todos. Que los gobernantes no podían ser autócratas, sino que tenían que escuchar y ver el parecer de la gente. Esto hizo que las monarquías empezaran a caer y, como vemos en la Revolución Francesa, le cortó la cabeza a Luis XVI. Por el otro lado, al inventarse la máquina de vapor y con ella el ferrocarril y después el barco, las distancias se empezaron a hacer cortas. El ser humano empezó a comunicarse y las ideas empezaron a extenderse. Uno de los éxitos de la Revolución Francesa fueron los panfletos. Como la gente todavía no sabía leer, la gente del proletariado, hacían caricaturas de los excesos en los que vivían las cortes francesas, y eso fue alimentando el odio, el rencor y el deseo de igualdad. Al acercarse en los medios de comunicación, también se va a empezar a generar la movilidad. La gente del campo se va a ir a trabajar a la ciudad. Las migraciones de un país, de una región, a los centros más fuertes industriales se empezó a dar. Y con eso va a haber una transformación de ideas, de costumbres, un choque de culturas a la cual la sociedad en todas sus épocas nunca había estado acostumbrada. La invención del motor, el uso del petróleo, la utilización de la energía eléctrica, dieron paso a la Ilustración, que impulsó la física, la biología, la astronomía, la anatomía, la matemática, las químicas y en otros campos como la cartología. Todas estas ciencias para nosotros actualmente son algo muy común, pero en aquella época te mandaban a la hoguera
si te descubrían que estabas haciendo cualquiera de estas prácticas. La humanidad no estaba preparada para cambiar tan aceleradamente, y estamos hablando de casi 2 siglos atrás de nuestro tiempo. Prevalece el método científico que se establece en la observación, hipótesis, experimentación, teoría y conclusión. Y entonces ni Dios ni el alma podían entrar dentro de estas categorías científicas. Y por lo tanto, la sociedad ya de una manera oficial descarta a Dios, descarta las Sagradas Escrituras, descarta la moral cristiana y empiezan con este método científico: observar, experimentar, sacar una teoría. Y si la teoría era comprobable, entonces pasaba a ser una ley. Los movimientos sociales y filosóficos como el materialismo y el comunismo resultaron de las grandes diferencias, porque ahora el señor feudal no vive en un castillo arriba de una montaña. Los capitalistas van a estar expuestos al consenso de la gente, y era muy evidente ver la riqueza de unos y la pobreza de otros, donde unos aportaban las ideas y los otros aportaban su cuerpo y su esfuerzo para hacer ricos a unas cuantas personas. Esto va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hasta que la gente empieza a atacar a aquellos que ostentaban el poder económico, político, social y, por qué no decirlo también, el poder religioso y el poder moral. El uso irresponsable de la ciencia puso por primera vez en peligro la supervivencia de la especie humana. Este método científico le faltó un ingrediente: el sentido comunitario. No se piensa en qué efectos va a tener a largo plazo. Se ve el efecto inmediato. Es como la explotación de la Amazonia, cuando se les decía a los industriales que estaban afectando el clima en el mundo entero al estar atacando la selva amazónica. Y ellos preguntaban: ¿y en cuánto tiempo se va a ver este desastre climático que ustedes dicen? No, dice dentro de 60 años. Dice, no, en 60 años yo ya voy a estar muerto y a mí no me va a importar. Y decían los científicos: ¿pero qué hay de sus hijos y de sus nietos? Y decían ellos que ellos se las arreglen. Era una visión ya demasiado egoísta del hombre, de su placer y de sus éxitos. Imagínense, cuando tenemos este descubrimiento de la energía atómica y de lo devastador que puede ser para el ser humano y para toda la vida en este planeta. Las 2 guerras mundiales y las revoluciones del siglo XX forzaron una corriente de pensamiento fundamentada en el pesimismo. ¿Por qué? Porque ya a principios del siglo XX no se veían las formas posibles en que esto pudiera detenerse. Era como ir en un resbaladero sin que hubiese nada que pudiera detener a la humanidad. Y entonces la gente se suicidaba, como se suicidan actualmente en los grandes países, los más poderosos, los más industrializados. La gente es considerada, aun cuando tengan un buen sueldo, como una herramienta que se puede desechar, y que no nos importa ni la salud espiritual, ni psicológica, ni moral de las familias. Lo que nos importa es la
utilidad. El comercio global, los avances en la medicina, en la farmacología, extendieron la expectativa de la vida humana más allá de su contexto. No es que la Iglesia estuviera en contra de toda esta modernidad. El problema era que no nos sentamos a ver los efectos de ella. ¿En qué sentido les estoy hablando? Por ejemplo, el sistema de pensiones. Cuando la expectativa humana era más corta, tú llegabas a cierta edad, te jubilabas y al poco tiempo te morías. Entonces no había problema en pagarte una pensión porque no ibas a vivir tanto tiempo. Pero ahora que todos estos avances científicos y médicos han hecho que el ser humano pueda vivir más tiempo, ¿cuántos años le vas a pagar a una persona cuando deja de trabajar? Luego, antes tú te quedabas con la propiedad de tus padres, pero ahora tus padres están completamente sanos a la edad en la que tú te casas. Por lo tanto, te tienes que ir a vivir a otra parte. Y todos nosotros somos testigos de que hace 50 años Monterrey era una ciudad normal. Pero de aquí a 50 años, ¿hasta dónde ha llegado el área metropolitana de Monterrey? ¿De dónde tiene que sacar agua, comida, energía eléctrica, construcciones, edificaciones, para poder solventar las necesidades de una masa cada vez más y más creciente? ¿Cómo vamos a soportar los flujos migratorios cuando en los pueblos la gente ya no tiene una forma de subsistencia y se trasladan a los centros industriales? Y estos centros industriales no son capaces de poder darle trabajo a todo mundo. Y estas son las cosas que dice, la ciencia no se preguntó, simplemente enloquecida empezó a dar y a dar sin las consecuencias que se iban a asumir por ello. Los avances tecnológicos, el descubrimiento de las microondas, la internet, acercaron de tal manera a la humanidad que ahora vivimos ahogados en un exceso de información. Ahora tardamos 10 segundos en enterarnos en lo que está pasando en otras partes del mundo. ¡Wow! Es todo un éxito de la comunicación, pero no se previó el estrés que iba a provocar un exceso de información. Ahora todos nosotros casi dependemos de los satélites, de las computadoras, y si algún sistema se cae, por ejemplo el financiero, se provoca una crisis completamente mundial. Nos hemos puesto al límite de la resistencia y al parecer los científicos no tienen quien los detenga, porque ahora la ciencia se ha apoderado del hombre y no el hombre de la ciencia. Darwin, Pasteur, Franklin, Curie, Tesla, Edison, Marx, Einstein, Fleming, Hitler, Oppenheimer, Gandhi, Watson y Crick, Franco, Castro y Pinochet van a ser los personajes del siglo XX. Y cada uno de ellos va a aportar en las distintas ciencias algo que va a hacer que la humanidad se empiece a cuestionar profundamente qué está haciendo, para qué lo está haciendo y hacia dónde se está dirigiendo. Mientras todo esto sucedía en el mundo, la Iglesia estaba ensimismada defendiéndose de los ataques de la Reforma Protestante. Mientras que ella fue la que marcaba la directriz del mundo y ahora era considerada como un desecho, como una cosa fuera de moda,
La Iglesia se ofuscó y se encerró y creó su propio mundo alrededor de ella. Esto hizo que la humanidad caminara prácticamente sola durante todo este tiempo. Notable es el caso del Papa Borgia, del que tanto se critica, Alejandro VI, pero no se ha hecho el hincapié que la Iglesia defendió a los indios de América, que los portugueses consideraban animales y que podían ser utilizados sin ningún tipo de consideración. Fueron los españoles los que le llevaron al Papa varias parejas de indígenas para que el Papa observara de que eran seres humanos. Y Alejandro VI, el Papa Borgia, dijo que los indios americanos, los habitantes de América, tenían alma, que tenían un espíritu y que por lo tanto debían de ser evangelizados y bautizados. Esta intervención en el Renacimiento por parte de la Iglesia fue la que va a crear que poco a poco se vaya desarrollando en las tierras nuevas el respeto por las propias culturas. La mayor parte de los papas del Renacimiento y de la Edad Moderna se dedicaron a las artes, a la arquitectura, a la escultura, a la pintura, a la música. Además, sus gobiernos pastorales eran muy breves, porque vivían ya poco tiempo, no podían salir del Vaticano y prácticamente vivían en una burbuja. La enemistad con los estados vecinos les va a procurar a los papas el destierro, la usurpación de sus riquezas y la pérdida de los estados pontificios. Tuvo que llegar el momento en que también la Iglesia fuera tratada como todas las demás monarquías. Antes no le cortaron al Papa la cabeza como lo hicieron con Luis XVI, pero sí lo despojaron de todos sus poderes que tenía como rey, es decir, lo destituyeron como rey y lo dejaron simplemente como el Papa. No es sino iniciando el siglo XX que se da un giro impresionante en el actuar de los papas. Esto no es fortuito. Los medios de comunicación que se están desarrollando, la manera más fácil de poder llegar a la gente y la instrucción que la gente recibía, también la Iglesia lo empezó a capitalizar a su favor. Y empezó una época en vamos a formar a nuestra gente. No solamente que sepan rezar, no solamente que vayan a misa, no solamente que se comporten bien, sino también que conozcan cómo funciona el ser humano y el ser humano en el contexto de una comunidad, en el contexto de la humanidad. El Papa León XIII se va a dirigir al mundo entero hablando de las cuestiones sociales en las cuales la Iglesia tiene que iluminar el mundo de los obreros, el mundo de los empresarios, el crecimiento en masa de las ciudades, advertir de los peligros y pedirle al mundo que se detenga un poco, que no se emborrache con sus éxitos y que esté viendo lo que posiblemente vaya a suceder y que después sucedió. Benedicto XV va a impulsar las misiones y va a intentar frenar la Primera Guerra Mundial. Todos nosotros sabemos que esto no fue posible y que estas dos guerras mundiales son un fracaso del cristianismo, no solamente del catolicismo, sino de todo el cristianismo,
porque fueron guerras libradas principalmente entre bautizados, entre hijos de Dios. Pero como eso no importaba y no estaba ya en la consideración si eras o no hijo de Dios, porque incluso Dios había salido de escena, imagínense ustedes la frustración de la humanidad de haber mandado a la muerte a más de 34 millones de personas, y la mayor parte de ellas bautizados, ya sea en la fe católica o ya sea en la fe protestante. El Papa Pío XI va a perder los estados pontificios y se va a encerrar en la ciudad-estado del Vaticano. Parece ser que la poda fue muy buena, dolorosa, pero fue buena, porque la Iglesia reaccionó. Ya no tengo un poder público, ya no tengo propiedades, ya no tengo riquezas, entonces ¿a qué me voy a dedicar? A lo que siempre debí dedicarme, a mantener sana la relación entre el hombre individual y Dios, entre el hombre individual y el hombre comunitario con Dios, y crear una cultura a favor de una relación más equilibrada entre lo que el hombre puede lograr y lo que el hombre debe lograr. El Papa Pío XI va a fundar la Radio Vaticana, la Academia de las Ciencias, y se va a oponer al comunismo y al nazismo. Pero sobre todo, el éxito más importante va a ser la Acción Católica, la formación de los bautizados, desde niños hasta ancianos. Pío XII va a intentar frenar los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todos nosotros sabemos que estos esfuerzos fueron prácticamente mínimos. La guerra no se pudo detener. El exterminio de los judíos no se pudo detener. Y el mundo quedó verdaderamente dolido. Mataron a muchos inocentes. Se acabaron muchas familias, y el efecto dura hasta nuestros días, en que la gente prefiere mejor tener un perro, una mascota, que un hijo, para evitarse el dolor, el sufrimiento de perderlos. Llegamos a prácticamente nuestro tiempo con Juan 23. Él sí va a ayudar a frenar la guerra atómica, cuando fue la crisis de Rusia con Estados Unidos y los misiles que querían ser instalados en Cuba. El Papa va a emitir una encíclica llamada Pacem in Terris, sobre la prioridad que debemos de tener de una paz mundial y de una paz duradera. También el Papa Juan XXIII va a internacionalizar la curia, que va a dejar de ser de puros romanos, de puros clérigos de Roma o de Italia, y va a empezar a ventilar la relación interna de la curia, trayendo los problemas del resto del mundo a las consideraciones de la Santa Sede. Pablo VI va a concluir el Concilio Vaticano II e inmediatamente va a viajar a la Organización de las Naciones Unidas a hablar del nuevo rostro y del nuevo actuar de la Iglesia. Él se va a pronunciar a favor de la vida con la encíclica Humane Vitae, que va a refrendar que los niños desde su concepción poseen un alma y deben de ser respetados. Juan Pablo II va a apoyar la caída del comunismo, va a promulgar el nuevo catecismo de la Iglesia Católica y también la edición de la nueva Vulgata. Y como nosotros todos sabemos, el Papa Juan Pablo le dio la vuelta al mundo varias veces, tratando de llevar el mensaje del catolicismo a favor de la vida y a favor de la humanidad.
Ya en nuestros días, Benedicto XVI va a afrontar la crisis del abuso de los menores y los escándalos de los financiamientos de la Iglesia, que todavía es un asunto que estamos trabajando para resolverlo. Pero no nos confundamos con los distractores. Es cierto que esto es una realidad, pero no es una realidad de la Iglesia Católica exclusivamente. Es una realidad de todos los gobiernos, o al menos de la mayor parte de ellos, de una situación muy compleja, donde los niños son víctimas de abusos, no solamente por clérigos, sino prácticamente por casi muchísimos adultos. Y que aún en sistemas pequeños se dan situaciones financieras muy complicadas. Es algo que todavía no sabemos cómo se va a resolver por la globalización. Si fuera un asunto familiar, se arreglaría con lo que papá y mamá digan. Si se tratara de un asunto local, el pueblo dictaminaría. Pero es un asunto global. Y para poner de acuerdo a tantas naciones y a tantos gobernantes y a tantas culturas, sí es un reto verdaderamente importante. El Papa Francisco va a afrontar los abusos y discriminaciones en contra de la mujer y va a centrar su prioridad en los pobres y marginados. Y está trabajando en la simplificación de la curia romana, es decir, el órgano que le ayuda al Papa a gobernar la Iglesia en el mundo entero. Y es como nos encontramos en este momento, con la necesidad de no cuestionarnos hacia dónde vamos, sino cómo estamos caminando. Este es el Sínodo 16. Y los papas han utilizado cada 3 años esta herramienta del sínodo para ahondar en el conocimiento de la Iglesia. El primer sínodo se celebró en 1967. Y fíjense cuál es la prioridad: la preservación y fortalecimiento de la fe católica, su integridad, su fuerza, su desarrollo y su coherencia doctrinal histórica, viéndonos a nosotros mismos. El segundo sínodo, celebrado en el 71, va enfocado hacia los sacerdotes. El Vaticano II creó una crisis impresionante donde muchísimos sacerdotes desertaron y era necesario poder entender qué era lo que la Iglesia necesitaba de los sacerdotes. Y aquí empieza a aparecer este término, justicia en el mundo. Estamos verdaderamente sumergidos en una situación de diferencias bastante importantes. El tercer sínodo del 74 va a hablar de la labor de la Iglesia hacia afuera. Y es el primer documento que se emana después de un sínodo, la Evangelii Nunciandi. Y con este Evangelii Nunciandi se va a empezar a hacer una reforma en el mundo entero de la manera en que llevamos el Evangelio a los demás. El sínodo del 77, el cuarto, va a ser sobre el catecismo, es decir, cómo ahora vamos a instruir a los fieles católicos. Y el documento que se generó fue Catequesis Tradende. Tenemos el quinto sínodo, en 1980, sobre la familia cristiana. Otra crisis impresionante. Cómo se están destruyendo las familias, cómo se están desmonorando y cómo están surgiendo nuevos patrones de familias. Y se hizo la instrucción postsinodal Familiaris Consortio.
El sexto sínodo en el 83 fue sobre el perdón, la penitencia y el perdón en la misión de la Iglesia y generó el documento Reconciliatio et Penitentia. El séptimo sínodo en el 87 va a ser acerca de la vocación y misión de los laicos en la Iglesia. Creo que ya podemos estar viendo cómo empezamos todavía ensimismados y luego cómo nos empezamos a mover y cada vez a movernos. Primero los curas, después las familias y ahora los laicos, la actuación de ellos en el mundo. Y se generó el documento Christi Fidelis Laicis. En el octavo sínodo, que es del 90, fue acerca de la formación de los nuevos sacerdotes y el documento Pastores Dabo Vobis. En el noveno sínodo del 94 se trató ahora a la vida consagrada, a los religiosos, y el documento que se generó fue Vita Consagrata. En el décimo sínodo del 2001, ahora le toca a los obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, ahora obispos. ¿Cuál es el actuar de los obispos? ¿Cuál es la razón de ellos? ¿Hacia dónde debe de dirigirse este ministerio? Y se generó el documento Pastores Gregis. En el 2005 fue el 11º sínodo, la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Y el documento que se generó fue Sacramentum Caritatis, que va a corregir muchos abusos que se empezaron a dar después del Concilio Vaticano II y una cierta incertidumbre de cómo debían de celebrarse los sacramentos en la Iglesia. Estamos ya más cerca de nuestra época, es el 12º sínodo del 2008, la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, y generó el documentum Verbum Domini. Sobre este sínodo tuvimos 2 jornadas litúrgicas. El 13º sínodo del 2012 es la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Teníamos Evangelii Nunciandi. Evangelii Nunciandi generó una serie de documentos, una serie de cambios, etc. Pero ya para el 2012 se está pensando en que sí tenemos que evangelizar, pero tenemos que hacer una nueva evangelización. Y el documento que se generó fue Evangelii Gaudium. En el 2015, el 14º sínodo, Jesucristo revela la misión y la vocación de la familia. Ya habíamos tenido un sínodo sobre la familia, acuérdense, Familiaris Consortio, pero los cambios se están generando ahora mucho más acelerados y que lo que la Iglesia había dicho hace 10 años, hoy tiene que ser renovado por los cambios que se tienen. Y el documento que se genera va a ser Amoris Laetitia. El 15º sínodo del 2018 fue acerca de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. La gran crisis, no solamente de los sacerdotes, no solamente de los religiosos, sino de la misma familia, de la misma vocación de la Iglesia. ¿Para qué estamos verdaderamente en este mundo? Y el documento que generó fue Christus Vivit. Ahora llegamos a la preparación de este sínodo, el 16, que se va a celebrar en octubre del 2023. Y ya desde ahorita estamos abocándonos, no solamente los obispos, no solamente los sacerdotes, no solamente los religiosos, sino incluidos todos. Todos tenemos que preguntarnos, no hacia dónde vamos, porque eso ya sabemos. Tenemos que conducir a esta humanidad a vivir la voluntad de Dios Padre,
según nos la enseñó Jesucristo. Ese no es el problema. La iglesia tiene claro hacia dónde va. El asunto es si todos estamos yendo con ese mismo propósito. ¿Y cómo estamos llevando a cabo esto? Imagínense ustedes si la iglesia nada más dice, pónganse a caminar, pónganse a construir, pónganse a hacer, cada quien como Dios le dé a entender. Eso se llama atomización. Eso es como inflar un globo que se va a reventar en un determinado momento. No, lo que se trata, el sínodo, la sinodalidad, es todas estas líneas, todas estas fibras, irlas tejiendo para convertir un gran cable, un cable seguro que pueda conducir a la humanidad sin que se reviente. Pero para ello todos tenemos que tener bien claro lo que queremos y cómo lo vamos a conseguir. Con esta introducción les vamos a hacer llegar un breve cuestionario de 5 preguntas para que cada uno de ustedes pueda concentrar cuáles son los puntos claves de lo que acabamos de decir. Se les va a mandar un link, ustedes lo van a contestar y de esa manera nosotros vamos a saber que ustedes participaron en esta charla de introducción. Van a ser 4 charlas y van a ser 3 charlas más y 4 cuestionarios. Para los que van a renovar como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, esta va a ser su certificación de que verdaderamente participaron en la jornada. Para todos los demás grupos apostólicos y cuantos quieran participar de esta jornada litúrgica, les va a servir como resumen para concentrarse. Toda esta información va a estar en ustedes y la van a poder también solicitar los que así lo pidan al Secretariado de Liturgia. Dios mediante está programada que la liturgia presencial, la jornada presencial, sea celebrada el 5 de febrero en el auditorio del Río 70, hasta ahorita con un 30% de aforo. Sin embargo, no sabemos qué es lo que vaya a suceder en estos días y no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia en estos días. Pero si hubiese la necesidad de posponer la jornada para otra fecha en que tengamos un poquito más de tranquilidad sobre lo que nos está sucediendo a nivel de salud, se los haremos saber con tiempo. Pero no se preocupen, el miércoles les vamos a mandar la primera charla, que es acerca de la sinodalidad en la iglesia. El jueves les vamos a mandar la segunda charla, que es acerca de los ministerios laicales. Y el viernes les vamos a mandar la última charla, que ahorita no me recuerdo, pero después de cada día, miércoles, jueves y viernes, después de que les mandemos la charla, les vamos a mandar el cuestionario. Si Dios mediante logramos hacer la jornada presencial, para muchos de ustedes lo que vamos a tratar ya no va a ser una novedad, pero también nos va a servir para concentrarnos mejor en nuestras ideas. De parte del señor arzobispo Rogelio Cabrera y de todos los que participamos en este secretariado de liturgia, sigan teniendo un buen día.